Ya está disponible mi nuevo libro Bitácora de Regreso a Casa, un libro donde espero ustedes también hagan un viaje de regreso a su hogar junto a mí. Lo consiguen en toda Colombia, en todos los almacenes e internacionalmente a través de Busca Libre con envíos a todo el mundo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante interesante. Yo sé que les va a llamar mucho la atención porque es de esos que tal vez nunca hemos hecho, como que hay muchas cosas detrás, muchas ideas y pues se demoraron bastante en resolverlo. Así que hoy vamos a hablar del caso de Brian Wells. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes. Más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Recuerden que ya tengo mi canal de inglés también y nos vemos en Twitch más continuamente. También hablamos, jugamos de todo, así que los espero por allá. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Brian Wells. Hoy mi voz está un poco chistosita, si no la doy todas porque he estado enferma. Pero ya estoy mejor, así que vamos a grabar, pero por si acaso. Brian Douglas Wells nace el 15 de noviembre de 1956 en Warren, Pensilvania, Estados Unidos. Sus papás eran Rose y Harold Wells, siendo su papá un veterano de la guerra de Corea. Según se sabe un poco sobre él era una persona bastante tímida, la verdad no tenía muchos amigos o no frecuentaba muchos lugares o hablar con personas, ¿saben? Como contarle a alguien sobre su vida, casi no, pues porque no tenía relaciones muy cercanas, de verdad, como que era una persona muy retraída. E incluso dicen que en el año 73 él dejó la escuela secundaria cuando tenía 16 años y de ahí comenzó a trabajar como mecánico. Digamos que su vida ya se delimitó el resto de lo que le quedaba como a trabajar, e incluso es como ese tipo de personas que duró en el mismo trabajo durante mucho tiempo. Dicen que él duró más de 10 años trabajando ya como repartidor de pizzas. Dicen que incluso él nunca faltó al trabajo, jamás, y fue solo una ocasión en la que él no fue, y fue cuando se murió uno de sus 3 gatos, porque tenía 3 gatos muy cercanos, pues que amaba con toda su vida. Según también pues las personas que lo conocieron, especialmente por ejemplo la persona que le arrendaba el lugar donde vivía, decía que era muy buen arrendatario, que era bastante tranquilo, que era de los que les gustaba ayudar a otros, salir por el periódico, ir a tomar un desayuno afuera, y pues en general era eso, como una persona que creo que tal vez todos hemos conocido un tipo de persona así en nuestra vida, pero que es muy amable, como que es muy tranquilo, simplemente no tiene problemas con ninguno, pero es bastante tímido. Pero ahora sí quiero empezar a hablar del caso porque pues no es como que nos podamos extender mucho en este momento sobre la vida de él, tampoco es que haya mucha información, pero ya más adelante sí les contaré otras cositas más sobre esto para pues ya relacionadas con el caso como tal. Él trabajaba en una pizzería llamada Mamma Mia en Erie, en Pensilvania. Esta es la pizzería que les digo que para la que trabajó durante muchísimo tiempo, y los hechos ocurrieron como tal el 28 de agosto de 2003. A eso de la 1:45 de la tarde, el jefe de él recibe una llamada por teléfono para un domicilio. Sin embargo, él trata de entender y parece que no se sabe si es el acento o es el ruido de la llamada que no le deja entender bien. Es ahí cuando su jefe le dice como: hey, Brian, toma esta llamada porque no entiendo, y Brian pasa al teléfono. Él comienza a hablar como hola, que necesita, tampoco le entiende muy bien, pero después ya como que logra entender que le piden 2 pizzas grandes de pepperoni para una dirección que era la calle 8631 Peach. Esta era una dirección realmente muy cerca de la pizzería, pero a él se le hizo un poco extraño porque era una dirección donde no había como nada, realmente ya no había como civilización por ahí, pero pues él dijo, bueno, de pronto alguna casita que haya por ahí, pues simplemente la llevamos. A eso de las 2 de la tarde dicen que él llegó a entregar las pizzas, y ya pasamos digamos que a la siguiente escena de los hechos para después explicarles más a profundidad qué pasó en ese lapso de tiempo. Pero básicamente a eso de las 2:20 él llega a un banco. El banco se llamaba PNC y es como una de las muchas cadenas de bancos que existen en Estados Unidos, y él llega a hacer la fila con normalidad. La persona comienza a observarlo y esto todo se ve en los registros de cámaras de seguridad, y pues ven que él trae como algo puesto acá encima. Sin embargo dicen como no sé, tal vez es un producto ortopédico o algo así, pero en ese momento las
cámaras comienzan a registrar como Brian le pasa una nota a la cajera en donde le pide $250,000. Básicamente le dice que se los dé porque él tiene una bomba y es ahí donde él le muestra que tiene una bomba. Le da esta orden y acá hay como varias versiones, una que dice que ella no pudo abrir la bóveda porque se tenían que necesitar 2 personas administrativas para hacerlo y solo había uno, así que no pudieron hacerlo, y otras que simplemente ellos no tenían el dinero, así que solo ella comienza a tomar el dinero que tiene en las cajas y se lo entrega. Finalmente solo recolecta $8,000, pero Brian en eso como que toma una paleta como de estos bombombones, no sé cómo le dicen en otros países, como paleta de dulce, se la mete en la boca y sale con la bolsa de dinero. En eso él se sube a un auto y una de las personas que estaba dentro del banco, pues uno de los clientes obviamente se percató de lo que estaba ocurriendo, así que él comienza a llamar a la policía y lo persigue al mismo tiempo en su carro. Esto pues para él saber hacia dónde se dirigía, y es allí donde la policía llega a un McDonald's donde este hombre estaba en ese momento y lo detienen. Brian, este señor que fue a entregar unas pizzas, termina en esta situación donde acaba de robar un banco y con una bomba en su cuello. La policía obviamente no lo deja moverse, él les dice como, oigan, tengo una bomba en mi cuello, por favor podrían llamar a los encargados de desactivación de bombas y esto, como este squad, ayúdenme pues porque esto, no sé, puede estallar en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de todo, su actitud no era la más preocupada, o sea, uno lo veía un poco como estresado, pero no demasiado, así que la policía pues estuvo esperando durante un tiempo hasta que llegara el escuadrón de bombas. Sin embargo, pasa un buen tiempo y la bomba que él tiene en el cuello comienza a sonar ya cada vez más rápido, era como un constante pip, pero a partir de cierto tiempo comienza a sonar ya más pip, 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 pip. Entonces él ya por fin se comienza a ver angustiado y les dice como, ayúdenme por favor, esto va a explotar, necesito que vengan aquí. Y más o menos unos 5 minutos antes de que llegaran los del escuadrón del squad, la bomba estalla en el cuerpo de Brian. Obviamente yo no les voy a mostrar nada de esto acá, pero es muy fácil que ustedes googleen y vean las imágenes, o sea, está súper explícito pues porque un noticiero estaba transmitiendo en vivo en ese momento y tenían las imágenes. Igual, obviamente si ustedes van a ver esto, pues les advierto, por favor tengan mucho cuidado con lo que ven, como que si les va a servir para su mente o no, si no, mejor no lo vean, pero pues imagínense obviamente la escena, este hombre acaba de estallar esta bomba sobre sí mismo, entonces pues ya se imaginarán cómo termina esta escena. No voy a entrar en detalles también pues porque YouTube después nos limita el video, pero pues básicamente ocurre esta tragedia y aquí comienza este misterio tan grande sobre Brian Wills, porque fue un hombre que simplemente fue a entregar unas pizzas, terminó robando un banco y luego muerto en la acera de una calle. Y es acá bastante interesante porque no sé si alguna vez ustedes vieron las películas de Saw. Yo me las vi hasta este año cuando jugué los Saw Games en streaming, pero pude vérmelas por completo porque antes yo no había sido capaz, así que hasta este año por fin pude vérmela con unos amigos y ya como que entendí la trama. Es una película que a mí me cuesta bastante ver, pues por todo el gore y todo lo que hay detrás. Yo no soy mucho de ver estas películas, la verdad, como que sí me cuesta demasiado, no puedo. Pero en sí la trama tras estas películas es básicamente un hombre que trata de hacer justicia, bueno, digamos que tiene sus razones detrás de secuestrar a ciertas personas y ponerlos en los juegos de vida o muerte, obviamente con cosas pues terribles que terminan pasando, y básicamente pues uno se da cuenta que este caso está muy relacionado con algo parecido a esta película. Apenas ocurre esta tragedia, obviamente todos quedan en shock, nadie se imaginó que probablemente sí podía estallar tan rápidamente y pues quedan viendo el cuerpo sin vida de Brian allí, así que pues llegan las personas antibombas, como que miran, dicen que parece que hay otra en el carro, pero después se dan cuenta que no y pues básicamente hacen el levantamiento y todo esto. Ellos revisan el carro, revisan cosas que haya dentro del cuerpo de Brian y es ahí donde ellos encuentran unas hojas con unas instrucciones muy específicas. Ahí es donde el FBI se da cuenta que este hombre estaba siguiendo unas instrucciones para poder desactivar la bomba que tenía en el cuello. Así que pues, ¿qué hace el FBI? Simplemente dice como, bueno, vamos a seguir estas instrucciones, vamos a ver a dónde tenía que llegar este hombre. La primera instrucción que tenía pues era robar el banco y una vez saliera de ahí tenía que ir al McDonald's donde lo habían capturado porque encontraría debajo de una piedra más instrucciones para seguir. Después de ahí lo mandaban a una carretera y en una parte como lateral de una carretera donde había como un aviso de distancia, como de kilometraje, ahí habría un
tarro rojo forrado como con un papel naranja, y dentro de ese habrían más instrucciones. La policía pues va, hace esto y efectivamente encuentran esto con más instrucciones que los lleva a otro lugar donde habría un jarrón y dentro de este ya estarían las llaves que desactivarían la bomba. Sin embargo, cuando ellos llegan a este último punto de las instrucciones, está el jarrón pero no están las llaves. Y la policía saca una teoría bastante interesante tras hacer el recorrido, y es que básicamente las personas que acabaron con la vida de Brian habían planeado todo exactamente para que él no alcanzara a quitarse la bomba del cuello. Y así se convierte este caso en uno de los más llamativos para el FBI. Obviamente los medios hablan muchísimo de esto porque también esto fue en vivo, mucha gente vio lo que pasó, pues ustedes ven las imágenes y es bastante denso lo que uno ve, pero todo el mundo se comenzó a preguntar, bueno, entonces ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué esto ocurrió? Y inicia la investigación de la policía, que realmente no arroja ninguna luz sobre nada. Hicieron como una investigación sobre la vida completa de Brian, no encontraron casi nada, incluso fueron a donde su jefe, a la pizzería, incluso entrevistaron a uno de sus amigos más cercanos, que era otro trabajador también de la pizzería, llamado Robert Penetti. Él habla sobre su amigo, pero él dice como no, él es muy tranquilo, él no tiene nada que ver, o sea, es muy extraño que él haya terminado en esta situación, como que todos están muy impactados, incluso la propia familia de Brian dicen como no sabemos cómo él terminó ahí, él obviamente fue una víctima de todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí comienzan a reconstruir los hechos tras la llamada que él recibió para dejar una pizza. Ahí la policía se da cuenta que él fue llevado a una dirección en donde efectivamente no había como civilización cerca, solo una casa como algunos kilómetros, y el resto era como unas torres de telefonía y como de tanques de agua, o sea, era algo así súper abandonado, les juro. Entonces él termina yendo allí y según lo que ellos investigan, parece ser que 3 personas le pusieron una bomba en el cuello. ¿Qué pasó? Este es un detalle muy importante que olvidé mencionarlo, pero bueno, está bien mencionarlo acá. Pero básicamente, mientras Brian estaba en el piso diciéndole a la policía como por favor ayúdenme, quítenme esta bomba, en algún momento él le dijo a la policía: 3 hombres de color me pusieron este collar y necesito que me ayuden a desactivarlo. O sea, como que él no se lo había puesto por opción propia, sino que 3 personas se lo habían puesto. Esto era muy importante y olvidé mencionarlo, lo siento. El caso es que cuando llega ya la investigación, pues ellos descubren que la teoría de él probablemente es la más cercana, entonces comienzan a buscar que probablemente sí fue alguien que hizo esa llamada, lo llevaron hasta allá, le pusieron ese collar amenazándolo de alguna manera y pues él terminó robando este banco por órdenes de estas personas. Pero ¿qué pasó? Como que la policía no llegaba a ningún veredicto, como que no sabían, no tenían ni una sola pista de quién había sido, solo de pronto el collar, empezar a evaluar cómo se pudo haber hecho, los elementos que tenía, tratarlo de reconstruir a ver cómo podía ser. Incluso fue bastante grave la forma en que pues terminaron manipulando el cuerpo de Brian para poder quitar el collar y reconstruirlo, que ya se imaginan que tuvieron que hacer, pues no puedo decirlo como explícitamente en el video, pero pues si estaba en la cabeza, pues imagínense que tuvieron que hacer para poderlo sacar. Y comenzar ahí, como construir diferentes pistas. También tenían otra pista que probablemente era la camisa que él llevaba. Si ven en las imágenes, él tiene una camisa blanca pues que cubre toda la bomba acá, pero la camisa tiene el logo de Guess, que esto es una marca pues de diseño muy reconocida. Sin embargo, más que la marca, las personas dijeron que le pusieron ese Guess, es que eso traduce como adivina, y es básicamente como ese juego que trató de hacer el asesino para que la policía adivinase quién había sido detrás de esto. Por eso como que es una historia muy ligada a Jigsaw y a las películas de Saw, pues porque siento que es como alguien detrás orquestando todo esto. Y mientras estaban en ese proceso de investigación, pasó algo bastante particular que comenzó a decir, bueno, ok, acá hay algo bastante raro. Como les dije, Robert Penetti era uno de sus amigos más cercanos, trabajaba con él en la pizzería y sorpresivamente algunas semanas después de lo que ocurrió con Brian, Robert aparece muerto en su casa. Según dicen, él aparece muerto por una sobredosis. Era una persona que ya tenía como un problema con las drogas, entre otras cosas. Además, como que encuentran pastillas, algunas drogas y jeringas. Entonces, pues básicamente se piensa en una sobredosis. Pero también es una persona que conocía mucho de él, que sabía muchos detalles, así que pues la gente piensa que él sabía mucho y probablemente alguien lo intentó silenciar. Tras todo este
este proceso, después ver que su propio amigo está muerto, pues ellos también tratan como de acelerar un poco el otro proceso a ver qué pueden encontrar, y encuentran algo bastante interesante, y es en el tema de reconstruir la bomba. Tras varias semanas ellos logran por fin reconstruir lo que habían hecho como el artefacto y descubrieron cosas muy interesantes. La bomba no era un artefacto muy difícil de hacer, realmente fue bastante casero y estaba hecho con relojes de estos que son como cronómetros que uno utiliza cuando cocina, y como entre esos como elementos muy básicos del hogar. Sin embargo, tenía muchos elementos que iban a ser una distracción si llegaba la policía de bombas. Esto solo comprueba la teoría de que ellos realmente sí querían que él muriera, y también descubrieron que él solo tenía que mover hacia atrás nuevamente el cronómetro de la cocina y la bomba no estallaría. Entonces era un método muy fácil de utilizar, pero pusieron muchos otros elementos que confundirían a las personas que desactivaran la bomba, como que no sé, ponían relojes extra o aparatos extra que hacían pensar como esto puede ser más difícil, pero realmente no lo era. Incluso ellos comenzaron a calcular el tiempo que él tardaría haciendo todas estas instrucciones y descubrieron que en verdad no había posibilidad de que él tardara los 15 minutos que le decía la carta que tenía para quitársela. Entonces habían muchas dudas. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Había una mente maestra muy oscura para realizar esta acción. Entonces aquí comienza como un laberinto donde no puede salir el FBI. Realmente ellos no tienen pista alguna, y fue solo la vida, digo yo, y como el destino que los termina llevando a averiguar sobre esto sin siquiera quererlo. Ellos reciben la llamada de un hombre llamado William Roynstein. William Roynstein dice que llama a la policía porque tiene el cuerpo sin vida de una persona en su congelador. Obviamente la policía como que dice, bueno, qué fuerte, o sea, esto es otro caso completamente diferente, y ellos van a revisar la casa de este hombre. Este hombre de por sí ya es como un hombre un poco extraño, es acumulador, tenía demasiadas cosas en su casa, así que era un poco complicado entrar al lugar. Incluso era bien particular porque él solo vestía enterizos, ¿saben? Como esos enterizos que usan a veces las personas que trabajan en construcciones o cosas así. Entonces tenía este tipo de enterizos, pero también era una persona bastante inteligente. Él era un ingeniero que hablaba varios idiomas e incluso era profesor de mecánica. Pero bueno, él llama a la policía, les cuenta esto, y la policía dice, bueno, ¿por qué tienes el cuerpo de una persona en su congelador? Él comienza a decir que esto lo tiene ahí porque básicamente un amigo de él le pidió el favor de guardarlo allí. El cuerpo era de un hombre llamado Jim Ruther. Pero ¿qué pasó aquí? Jim Ruther era el exnovio de una mujer llamada Marjorie D.L. Armstrong. Esta mujer también era exnovia de William, que le había pedido como que guardara el cuerpo. Ellos tuvieron una relación varios años atrás, pero luego cuando aparece James dentro del congelador, este hombre era exnovio de esta mujer. Finalmente William termina hablando sobre este tema y dice, bueno, ella me pidió que lo guardara en este congelador, pues porque, no sé, tuvieron como un altercado, él murió y pues ella me dijo que básicamente lo guardara para cubrirla. Obviamente hay muchas preguntas de tú nunca en tu vida harías eso, o sea, bueno, probablemente una persona en sus 5 sentidos no haríamos eso. Pero bueno, él dijo que pues lo guardó porque ella se lo pidió y pues quería como ayudarla. Sin embargo, ocurre algo bastante interesante, y es que cuando comienzan todo este proceso de investigar la muerte de este nuevo hombre y como de todos estos hechos extraños que estaban pasando ahora con William y Marjorie, William le pasa una carta a la policía que le había escrito en donde decía específicamente pues varias cosas, pero al final de la carta decía, hago esto porque no quiero que este crimen se relacione con el crimen de Brian Wells. Y obviamente la policía queda como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Si son pues dos casos diferentes, porque tendría que ver este caso pues con Brian Wells. Así que él no supo mucho como qué decir, y en este momento obviamente comienza la policía ahora a investigar qué tienen que ver estas personas con la muerte de Brian Wells. Obviamente llevan preso a este hombre y también llevan presa a Marjorie y empiezan a interrogarlos, y Marjorie pues empieza a hablar sobre lo ocurrido con James, el hombre del congelador. Ella dice que pues
lo mató accidentalmente con una pistola, a lo cual le disparó. Ya después ella llama a William y le pide el favor que pues lo guarde en el congelador. Pero también la policía comienza a ver que estas personas pues tienen cosas particulares. Una, como les decía antes, William era un acumulador, usaba la misma ropa todo el tiempo y también como que sí era bastante inteligente. Así que comenzaron a buscar también en sus cosas si había algo de material relacionado con la fabricación de la bomba. Y pues aparte a Marjorie descubren que esta es una mujer que tiene ya anteriormente algunas cosas con pasados judiciales y también tiene un trastorno muy fuerte de bipolaridad, paranoia y narcisismo. Todo esto medicado y dictaminado con tiempo de anterioridad. Anteriormente, Marjorie ya había tenido un novio que murió en 1984 y que ella mató por defensa propia. A ella nunca la procesaron por eso porque se descubrió que probablemente lo había hecho pues en su defensa tras un abuso doméstico. Segundo, ella tenía otro novio tiempo después que lo encontraron también colgado, es decir, como que se había suicidado, pero nunca se hizo tampoco la respectiva investigación. Y por tercera vez ella tenía un esposo, ya esta vez no era novio sino esposo, que murió accidentalmente golpeándose contra una mesa en el cuello. Entonces pues obviamente acá hay muchos red flags, muchas cosas extrañas que la policía comienza a meterse más profundamente para investigar. Obviamente ellos comienzan a salir en las noticias, probablemente relacionados con el caso. Hay muchas personas que igual están atentos a esto e incluso comienzan a haber personas que comienzan a llamar y a decir cosas muy importantes dentro del caso. Hay un testigo que incluso no quería decir, o creo que hasta el día de hoy no se sabe quién es exactamente, que llamó a la policía y quiso contar lo que él había visto de forma anónima por su seguridad, pero básicamente fue un hombre que aseguró que el día que Brian se murió, él vio a Marjorie y a William llamar de una cabina telefónica. La policía comenzó a investigar esta cabina telefónica que era muy cerca al lugar donde él fue a entregar las pizzas y descubrieron que efectivamente de esta cabina salió una llamada hacia la pizzería, así que allí confirmaron que efectivamente esa fue la llamada que hicieron para traer a Brian hasta el lugar donde le pondrían el collar. Sin embargo, ustedes se preguntarán ¿por qué Brian dijo que eran 3 hombres de color que le habían puesto un collar? Todo esto ya como que lo empezamos a develar poco a poco. Otro hombre también llamó y dijo que él había visto por esos días a ese hombre William botando una gran cantidad de restos como de basura en un lugar en específico, cosa que investigaron también y descubrieron que ahí habían ciertos materiales relacionados con la fabricación de la bomba. Sin embargo, ya cuando ellos son apresados, especialmente Marjorie, ella comienza a hablar, incluso uno la ve como en momentos donde la están llevando a un juzgado, que a veces dice cosas a las cámaras y en un momento ya dice William es el que tiene que ver con la muerte de Brian, él fabricó la bomba, él tiene todo que ver, a él es al que deberían procesar y no a mí, yo no hice absolutamente nada. Pero pasó algo bastante interesante dentro de todo esto y es que pocas semanas después de que pues esto se devela y William como que habla sobre el tema, él es internado en una clínica porque tiempo atrás le habían descubierto que tenía cáncer. Sin embargo, era un cáncer que literalmente le daba pocos días o semanas de vida. Él termina falleciendo en julio 30 de 2004. Esto fue casi un año después de que ocurrieron los hechos de Brian, pero él antes de morir le dijo a la policía que él se llevaría la verdad de este caso a su tumba. Entonces es muy interesante porque pues muchos creen que él comenzó a hablar porque él sabía toda la verdad, quería también que inculparan a Marjorie y él sabía que igual iba a morir, así que no tenía problema en jugar un poco, como por así decirlo, con la policía. Para este momento, en paralelo, ya están procesando a Marjorie no por el caso de Brian Wells, sino por el caso de James, el hombre del congelador, y allí es donde logran condenarla por asesinato de 3er grado de James Roden, en donde le dan entre 7 a 20 años de prisión, así que ella ya comienza a cumplir una condena por este asesinato. Sin embargo, en paralelo, la policía sigue
foco en la investigación de Brian. Antes de eso, ella se había, no sé si ustedes sabían, pero uno, pues cuando hay personas que realmente tienen trastornos psicológicos, se presentan como personas con trastornos psicológicos para que sean internados en una clínica psiquiátrica más que en una cárcel, pero para este momento el jurado no lo aceptó. También siguen investigando, por ejemplo, la letra de las cartas que él pues tenía que seguir las instrucciones, y también descubrieron que era muy similar a la letra de William, el que falleció. Sin embargo, tras todo esto había algo con lo que no contaban ni Marjorie ni William, y es que un hombre llamado Kenneth Barnes sale a hablar de toda esta situación. Este hombre ya tenía cargos por temas de drogas, entre otras cosas, así que él habló con la policía y les dijo: vengan, ustedes me reducen a mí la condena o no me condenan, pero yo les cuento, digamos, que lo que pasó. Kenneth era un reparador de televisiones, pero al mismo tiempo se estaba convirtiendo en uno de los dealers de crack pues más fuertes de la ciudad, es decir, de droga, y aparte era un consumidor nato de este tipo de droga. Comenzó a hablar sobre el tema y dijo que la cabeza tras todo lo que había pasado era realmente Marjorie, que Marjorie había planeado este robo con un objetivo en específico. Kenneth compartía mucho tiempo con Marjorie en muchas ocasiones porque se iban a pescar juntos, y él dice que Marjorie en un momento le dijo a él que le ofrecía dinero si le ayudaba a matar a su propio padre. Marjorie quería matar a su papá porque el papá tenía una herencia poderosa, por así decirlo, y ella quería tener esa herencia para ella, así que él, en broma, según él, le dijo que él lo mataría por $250,000. Él dijo que lo dijo en broma, pero que Marjorie le dijo: bueno, yo te los consigo, pero lo hacemos, y dijo que él no pensaba que lo iba a hacer, pero ahí fue cuando idearon el plan. Dice entonces que William y Marjorie se reunieron para hacer como este complot y lograr conseguir este dinero para después la herencia. Incluso James, el que encontraron dentro del congelador, que era el exnovio de Marjorie, se enteró de este plan y estaba dispuesto a hablar a la policía, y cuando Marjorie se dio cuenta que él iba a hablar de esto fue cuando le disparó y lo asesinó, terminando en este congelador. Sin embargo, acá uno ve como los cambios de Marjorie, es que ella nunca aceptó que ella planeó esto o tuvo que ver en algo de la muerte de Brian, y es que cuando William salió a hablar, ella decía: no, William es el culpable, William. Y después cuando Kenneth salió a hablar, ahora ella decía: no, es que Kenneth fue, yo no tuve nada que ver. Incluso el propio Kenneth dice que él y Marjorie estuvieron observando con binoculares todo lo que ocurrió con Brian el día del robo. Tras todo lo que confesó Barnes y él, pues del tema del que habló, a él lo condenaron y le dieron 54 años de prisión, reduciéndole a 45 en prisión federal, pues por haber confesado los crímenes. Pero esto no quita que haya como muchas preocupaciones, porque ahora había el debate de si Brian también había tenido algo que ver o no. Vamos a pasar como esta parte que se me hace bastante importante para explicarles cómo qué pudo haber pasado y que ustedes también sacan sus conclusiones. Y ustedes se preguntarán muchas cosas, como yo lo hice en su momento cuando estaba haciendo en este caso. Entonces, Brian es inocente, no es inocente, porque él termina allí, fue pura coincidencia. Según la historia que él contó, pues obviamente lo habían tomado 3 hombres de color, fueron los que lo amenazaron, le pusieron el collar y lo obligaron a hacer lo que hizo. Sin embargo, después se descubre que no eran 3 hombres de color. Entonces uno dice: ¿será que no los vio bien? ¿Qué pasó? Pero hay muchas otras cosas que tampoco encajan mucho. Brian se veía bastante tranquilo para la situación que él estaba viviendo en ese momento. Si ustedes ven las imágenes realmente del robo, pues acá que se les estoy mostrando, pues él está caminando tranquilo, incluso toma una de estas paletas, como les digo, se la pone en la boca, no le dieron los 250,000, pero le dieron algo y se salió igual tranquilo. Incluso estando en el piso, cuando ya la policía lo tenía ahí, también estaba como en un estado relajado, y solo fue hasta que la bomba como que empezó a sonar más, que ahí sí se comenzó a preocupar un poco más. Y es allí donde la policía pues se pregunta: bueno, ¿qué pasa con Brian? ¿Cómo podemos ordenar este tema de él? Porque pues es una situación bien particular. Y cuando las personas comienzan a hablar de él, especialmente Kenneth, que es el que empieza, digamos, que a hablar sobre todo esto, él revela un lado de Brian que no muchos conocían, pues justamente por lo que les había dicho al principio, era un hombre reservado que no hablaba mucho y todo. Su amigo que murió después, que era muy cercano, que trabajaba en la pizzería con él, seguro sí sabía estas cosas, y no se sabe si sí lo silenciaron o no, pero básicamente Brian tenía como otro lado medio oscuro en su vida. Brian era una persona que contrataba constantemente a mujeres para trabajos de ese tipo, y era algo que él hacía con normalidad durante
todo este tiempo que contrataba chicas, él conoció a una llamada Jessica Hopsey, que era la que más frecuentaba. Sin embargo, él generó como una amistad un poco más allá de las relaciones que sostenían. ¿Cómo la conoce él? Porque ella era una chica que era adicta al crack, y es allí donde él conoce también a Kenneth, que es el dealer del crack. Hay varias teorías, y es que Brian quería ganar dinero para comprar más cosas para su amiga novia, y otras era para que él obtuviera dinero y pudiera sacarla a ella de ese mundo, o sea, como ayudarla a estudiar, pagarle como una terapia y poder salir en rehabilitación del tema de las drogas. Según dicen, Brian habló con Kenneth y él le ofreció esta oportunidad donde podría obtener algo de dinero si le ayudaba con el robo de este banco. Es ahí donde él ya tiene la idea como, bueno, me van a poner una bomba que voy a poder robar el banco con tranquilidad, me llevo mi parte y sigo como si nada. Lo que él no sabía es que la bomba era real. Según la versión de Kenneth y pues algunas otras personas que reconstruyeron los hechos, lo que pasó fue que él llegó, se encontró con Marjorie, William y Kenneth para hacer este atraco. Él vio que la bomba ya no era tan falsa como decían, pero ellos lo amenazaron en ese momento con armas. Es ahí donde lo obligan a ponerse el collar y él termina haciendo todo esto. Sin embargo, algo de él todavía pensaba que esa bomba no era real. ¿Qué pasó ahí entonces? Que le dan las instrucciones, le dicen que robe el banco y que tiene 15 minutos para quitarse la bomba, él pensando que probablemente se iba a alcanzar, cuando pues finalmente él comienza a escuchar el pip de la bomba mucho más continuo y termina estallando. Es muy particular porque en este caso la mayoría de personas cercanas a Brian dicen que él era incapaz de esto, como que muchos no querían creer que esto era una realidad, de que igual es muy difícil uno juzgar o hablar sobre este tema, pues porque la persona está muerta y dicen por ahí que de los muertos no se habla porque no tienen cómo defenderse, pero como que muchas personas estaban sorprendidas de esto que estaba ocurriendo y de cómo él terminó involucrado y como ese pasado que nadie conocía o esa vida que él nadie conocía. Muchos aseguran que sí era cierto, muchos dicen que no, que él solo fue una víctima, pero realmente lo interesante de aquí es que su exnovia, bueno, la chica con la que él estaba saliendo y que estaba como enamorada y quería ayudar, Jessica, ella salió a hablar y básicamente dijo como que confirmó todo de alguna forma. Ella habló con unos directores, creadores, productores de una serie y dijo que pues para ella había sido muy difícil ese momento, ella había sido ya procesada por otros cargos, así que estaba en la cárcel, ahí fue cuando decidió hablar, pero constantemente sufría acoso por parte de Marjorie porque la habían encerrado en la misma cárcel e incluso tuvo que pedir una orden de restricción y la movieron a otra cárcel. Y acá habían muchas cosas que indicaban que realmente había una mente muy siniestra tras esto, que era Marjorie. Como les dije, ella tenía un pasado muy particular con sus exparejas, incluso muchas personas hablan de cómo era Marjorie antes y decían que era una mujer muy inteligente, que ella terminó la escuela, terminó la universidad y terminó una maestría, pero que ella, digamos que su quiebre fue realmente tener la enfermedad mental que les comenté, e incluso era una mujer también que captaba muy fácil la atención de algunas personas, como que las personas caían muy fácil, los hombres se enamoraban muy fácilmente y pues como todo ese pasado como que no ayudaba en esto. Además, algunas personas hablaron con el propio padre de Marjorie y él dijo que a él no le sorprendía para nada que ella quisiera matarlo y robarle la herencia. Él confesó incluso que en alguna ocasión alguien ya antes le había dicho esa historia, como que le había contado que Marjorie le estaba diciendo que estaba buscando heredar su dinero lo más rápido posible y haría lo que fuera para eso. Así que fue ahí cuando el papá decidió en su testamento no poner a Marjorie sino a un vecino y amigo de él. Incluso su papá dice que ella lo hubiera podido matar y ella no se hubiera quedado con nada porque ella no estaba en la herencia. Él dijo textualmente lo siguiente: me han dicho que ella quería matarme antes. Ella pensó que si me mataba tendría esta casa. Si yo conseguía $1 millón de dólares, ella lo conseguiría. Tiene una mente demente. Si quisiera $1 millón de dólares, no me lo permitiría. Ella no se dio cuenta de que podía dárselo al vecino de al lado y no a ella. Marjorie durante
toda su vida dijo que ella no fue la culpable del tema de Brian, culpó a muchos otros menos a ella misma, pero aún así la policía logró comprobar que ella había tenido que ver con la muerte y el robo del tema de Brian Wells. Es así como en 2008 ella es sentenciada a 45 años de prisión federal por su papel en el caso, y en 2011 siguió siendo procesada, este tema esta vez ya por el tema del robo y la conspiración, además de construcción de un dispositivo destructivo como lo fue la bomba de Brian, y ahí fue cuando recibió cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Nunca jamás aceptó que ella había sido parte de esto, y fue así cuando el 4 de abril de 2017 ella fallece a la edad de 68 años en la prisión por un cáncer que se le desarrolló en los senos. Kenneth Barnes también falleció en prisión el 20 de junio de 2019 por una diabetes y pues combinación de causas naturales a la edad de 64 años. William, como falleció mucho antes que todos, él nunca fue procesado, ni Brian. En sí es un caso bastante impactante, ha sido cubierto por muchos medios, estuvo en un programa llamado America's Most Wanted, incluso cuando estuvo en este programa fue que varios testigos salieron a decir que ellos habían visto a ellos llamando de la cabina telefónica, que los habían visto tirar restos en algunos lugares. Fue gracias a ese programa. También apareció en The 99 Most Bizarre Crimes. También fue presentado basado para la serie de Criminal Minds, Law and Order y Bones. Y digamos que ya de los más importantes, que seguro ya habían ustedes escuchado este caso o nunca lo habían escuchado, fue por la serie de Netflix llamada Evil Genius o Genio del Mal. Esta fue una de las primeras series de crimen que salió en Netflix y cubre todo el caso. Yo se las súper recomiendo. De allí pues basé gran parte de la investigación, otra parte pues de otras cosas, pero es una serie muy interesante. Aquí hablan de muchas cosas de este caso. Obviamente sí son muy explícitos, ellos sí muestran todas las imágenes, como es una advertencia por si la quieren ver, pero es muy interesante ellos también como cuentan la historia. Incluso los periodistas de esta serie tuvieron como entrevistas muy exclusivas y contacto constante con Marjorie para que ustedes vean cómo ella negaba todo y como que hablaba constantemente. Es un caso muy impactante, de verdad, cómo puede ser de torcida la mente de un humano y cómo esa inteligencia, no sé por qué la usan para esto y no para otras cosas. Pero bueno, hasta aquí les dejo este caso. Si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan de todo esto. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, aunque tengo millones de redes, y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.